Pero espérame. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar ya porque vamos con casi una hora de retraso. Sí. Sí. Pido disculpas, pero la jura ha sido bastante larga. Lo cual es bueno para hermandad. Indica que hay muchos nuevos hermanos que están interesados en acompañarnos. Y voy a ser muy breve porque la presentación la va a hacer la moderadora, nuestra hermana Bea. Así que te dejo la palabra y así vamos acelerando. Bea, pues, buenas noches a todos. Bueno, como ha dicho Joaquín, pues disculpar la hora y bueno, vamos a intentar ser lo más productivos posible debido al tiempo. Comenzamos nuestro ciclo de cristianismo y sociedad con esta mesa redonda sobre la mujer en la iglesia hoy. Nos acompaña Yolanda, Natalia y Carlos. Entonces voy a hacer una pequeña introducción de ellos y a partir de ahí pues voy a ir lanzando algunas preguntas y van a ir tomando yo palabras sobre el tema. Voy a empezar por Yolanda Fernández Bernabé, delegada diocesana de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Sevilla, militante de la OAC, casada desde hace 31 años con su marido Chema, que está por allí. Tiene 2 hijas de 25 y 28 años, trabajadora social, desarrolla su trabajo profesional en las dependencias de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. Actualmente, porque tiene mucho tiempo libre, actualmente cursa estudio de Historias del Arte, pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de la Salud y participa del grupo juveniles en la Salesiana y ha vivido en Pueblo de Dios, visitó también numerosas veces la comunidad de Taizé y ha estado en formación con los jesuitas. Asegura que todo está ahí marcando y enriqueciendo su espiritualidad. Creo que es también una señal del tipo de mujer que hoy nos acompaña y nos da también fuerza para esta iglesia que queremos formar hoy en día. Natalia Cordón Olivera, nacida en Sevilla, muy vinculada también con nuestra feligresía, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Sevilla, inició su formación en la investigación, su trabajo, pero su vida profesional la ha ejercido principalmente en la docencia de secundaria y bachillerato. Mujer muy activa también en la Iglesia, de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, ha sido miembro de Junta de Gobierno de esta hermandad durante 11 años, en cargos como promotora sacramental y delegada de culto. A nivel diocesano también colabora en la delegación de catequesis parroquial. ¿Ya no? Ya no, ya estoy en apostolado seglar. En confirmación y en la coordinación de la catequesis. Miembro de la delegación diocesana del apostolado seglar, en donde aún está en la comisión permanente y representando allí a una asociación laica, institución teresiana. Y por último, no menos importante, el sacerdote Carlos Carrasco Celeste, sacerdote que ha desarrollado su vida pastoral, laboral pastoral en distintas parroquias de la diócesis de Sevilla. Este año ha sido trasladado a la parroquia de Nuestra Señora del Mar, en Los Bermejales, especialmente sensible por la realidad social y más en concreto la trata y tráfico humano, llegando a hacer su doctorado sobre la trata de mujeres. Además, ha realizado un máster en Doctrina Social de la Iglesia y posteriormente el doctorado en Teología Pastoral en la Universidad Pontífica de Salamanca. Actualmente es profesor en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, tiene publicado varios libros y podría seguir hablando de todo lo que hace, pero me gustaría que nos centráramos en su vocación y dedicación en el Amazonas, donde viaja como misionero casi cada año más o menos, en verano, y nos puede aportar y dar un enfoque sobre el papel de la mujer en la Iglesia iberoamericana, siendo pues algo muy destacado. Y también podemos compararlo con la mujer de nuestra sociedad aquí en España. Esta es la presentación y bueno, la primera pregunta que voy a lanzar va a ser la contextualización antropológica. ¿Qué base histórica encontramos en la Biblia que recoge el papel de la mujer en la sociedad civil o religiosa en las distintas épocas? Y creo que va a tomar la palabra Natalia. Bueno, yo no sé si me estoy centrando en lo que me han pedido, porque hasta que no he llegado más a hablar con Carmen y con Beatriz, que no me he entendido además muy bien, pero cuando me dijo lo de la mujer en la Iglesia, me gustaba partir de las figuras del Antiguo Testamento, porque fue una sociedad y que además el pueblo de Dios se manifiesta desde Abraham
siguió hasta que llegó Jesús. O sea que en realidad la historia de Israel es la historia del pueblo de Dios, de donde nace Jesús. En donde nace Jesús, él nace en la historia de Israel, que se le prometió a Abraham y que luego ha habido distintos tipos de manifestaciones de este, ¿cómo se llama? La vinculación de estas, ¿cómo se llama, Carlos Rasqué? ¿No sabes lo que quiero decir? No, Sí. pero va bien, así que sigue. No, sí, ya sé que va bien, pero vamos a ver. Dios le promete a Abraham que formará un pueblo y sigue haciendo una segunda alianza. Eso es lo que yo quería buscar. Pues entonces me parecía muy importante que a través de esas alianzas viéramos qué figuras femeninas destaca la Biblia y qué han hecho, porque luego viene ya qué hacemos nosotros ahora. Pero eso yo se lo comentaba a Carmen, ¿no? Se lo comentaba que ya hoy yo tengo hecho un estudio a partir de finales del 19 que han dicho los papas. Es muy curioso, porque es que ahí está también el Vaticano II y cómo hemos llegado hasta la situación actual después del sínodo. O sea que en realidad son dos visiones distintas, pero yo lo cogí por ahí y entonces lo que os puedo transmitir es el trabajo que he hecho con diapositiva porque es más dinámico, es más fácil de seguir, de qué son estas mujeres y qué han hecho. Que es lo que han hecho para que verdaderamente aparezcan en la Biblia como personas que realmente son como nosotros, pues encima con una sociedad más atrasada. O sea, la evolución cultural que hemos vivido es inmensa desde entonces aquí. Y lo vamos a ver en estas personas, ¿no? Entonces yo les digo a las mujeres en la Biblia, pero principalmente en el Antiguo Testamento, aunque luego saco a Marta y María como mujeres que aparecen también en la Biblia, porque están al paso, en el puente entre... Bueno, yo me hago una pregunta primero. ¿No nos hizo Dios iguales a las mujeres? Digo yo que menos mal, porque si hubiéramos sido iguales hubiera sido un desastre. Desde mi punto de vista es muy difícil eso. Y luego, ¿por qué cogemos a estas mujeres? Pues porque la historia de las mujeres creyentes llamadas por Dios, que aparecen en la Biblia, que revelan la ternura y la valentía femenina que marcan el rumbo de la salvación. Desde los albores de la historia de la salvación, las mujeres han ocupado un lugar esencial en los designios divinos, pero de manera muy diferente, ya veréis. En ellas descubrimos una riqueza espiritual que continúa inspirando a generaciones. Vivieron la vida en armonía con el Señor. Vamos a viajar con ellas, con su fe, para alentar y reforzar la nuestra. Estas mujeres se destacan porque son ejemplos de aquellas que vivieron conforme al corazón de Dios. Esto para mí ha sido como lo central. Buscar que estas mujeres vivieron conforme al corazón del Dios que en ese momento se manifestó a su pueblo. Y se distinguieron por su fe, por su sabiduría, por su valentía, porque fueron inteligentes y laboriosas. No eran mujeres ociosas ni frívolas, ya veréis que no. Y sobre todo vivieron según la voluntad de Dios. Buscaron a diario su presencia y supusieron una influencia positiva en el mundo. Eso es otra cosa importante. No solamente estaban unidas a Dios, sino que luego fueron una orla, diríamos, de buena gente, de buen rollo, de buen ambiente, lo que hoy le llamaríamos así, ¿no? Fueron influencia positiva en el mundo de su época. No incluyo a María de Nazaret, porque la Madre de Dios y la Madre nuestra fue el alma femenina más bonita en la relación con Dios. Entonces, ella es la primera de todas en la historia de la salvación, por tanto, ella la dejamos aparte porque hoy vamos a ir a la mujer corriente. Empiezo por Abigail. Ya el nombre es totalmente oriental. Abigail, yo la he conocido en el estudio de esto, pero Abigail no suena para nada. Ni siquiera en las alumnas que traen ahora nombres extraños, no hay ninguna Abigail. Mira que las hay rusas y las hay de... Pero Abigail, pues mira, es interesantísima Abigail. Lo primero que fue una mujer hermosa. Eso aparece en muchas de estas. No sé si es que les gustó mucho o es que de verdad lo eran. Porque eran mujeres totalmente transhumantes, eran nómadas, vivían como el pueblo de Israel en un principio fue nómada. ¿Por qué? Porque los animales que tenían y ellos mismos vivían de la tierra, de los pastos. Cuando venía una sequía, se quedaban sin comer. Entonces se iban otra vez, cogían las tiendas, las trasladaban a donde verdaderamente había posibilidad de, por tanto eran nómadas, eran transhumantes, hasta que ya veremos que luego en un momento determinado ya forman el pueblo, se establecen. Esta es una mujer hermosa, es que todas estas características de hermosa, transparente, inteligentes y valientes no son piropos, son realidades que luego desarrollan en su vida. Las utilizan para el bien de ese momento de Israel, para que el pueblo de Israel fuera un pueblo de la alianza, y lo utilizan. Bueno, pues esta se casó con un joven
que se llamaba Naval, bueno, un joven, no sé si era muy joven. Ella sí se casó muy joven, pero él era regularcillo. Naval, un nombre hebreo que significa tonto, y es que lo era. Pero fíjate cómo esta mujer actúa con un hombre tonto, que nos puede tocar a cualquiera. Sí, no digo a nosotras, ni aquí, pero cuántas veces hay una mujer muy inteligente casada con un hombre poco inteligente. Esta de más inteligente es que era cruel, era bruto, y mira lo que le pasa. De mal carácter y descontrolado y cruel era el pobre Naval. Pues se enfrentó a David, nada menos, que a David le había prestado a sus pastores para que alimentaran a su rebaño. Y va a Naval y le dice que de eso nada, que él no tiene que agradecer nada y que los pastores de David se vayan. Entonces, los criados van a Abigail y le dicen, mira lo que está ocurriendo, que los criados que estaban más cerca de ella, que tenían un grupo grande, dicen, mira lo que está pasando, a ver cómo arreglas todo esto, porque es gordísimo, es que nos van a cepillar a todos. Entonces, pues ella, y eran todos israelitas, porque están bajo el dominio del rey David, el que le había prestado a sus pastores para que comiera su rebaño, y este le dice que nada, y que no le da de comer a ninguno. Eso fue lo que le dijo. Entonces, esta mujer dijo, esto es imposible, mi marido es muy bruto, yo voy a ver lo que hago. Y entonces, pues se puso a rezar. Eso es otra cosa muy corriente. Se puso a rezar. ¿Cómo hago yo para llegar al rey y contarle lo que está haciendo mi marido? Entonces ella fue a David y le dijo que no le hiciera caso a su marido, que ella venía con una ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz era algo simbólico que ofrecía, pero que con ello llevaba mucha abundancia de alimentos para sus soldados. O sea, lo que no hizo su marido, lo hizo ella ante el rey. Pero estaba temerosa porque nadie le había prometido nada, ni nadie había comunicado oficialmente que su marido había hecho eso. Entonces se atrevió porque se lo pidió a Dios, que le diera la fuerza necesaria para evitar una masacre, que es lo que iba a hacer David. Porque en ese tiempo, ¿sabes? Tú no me lo haces, pues yo te mato. O sea, que aquí no había diálogo, ahí iban a por todas. Entonces, llegó un momento en que ella se lo cuenta al marido. Y él, del susto, a los 10 días le da un derrame cerebral y se muere. Es que fue así. Nos parece que no, pero fue así. Parece ser, dicen claramente los bíblicos, que fue un derrame cerebral, es decir, que del susto, pues. Entonces, sabiendo David, no perdía el tiempo, David no perdía el tiempo, que había muerto, pues se casó con Abigail, porque ella era guapa, era buena, había hecho una acción buena y de esta me vale a mí. Así que se fue su tercera esposa, la cual le dio un hijo que le puso Daniel y que fue el segundo hijo de David. Se supone aquí que las esposas, según dice San Pablo en Efesios, se sometían a los maridos en todo. Las mujeres debían reverenciar y respetar a sus esposos como jefes y no decir nada malo de ellos. Abigail se atreve a decir, yo comprendo que mi marido no te ha hecho lo que te tenía que hacer, que es darte lo que le pides, porque es tonto. Mi marido es tonto y tú lo conoces. Pero le dice más. Pero Abigail le dice también que a espaldas de su marido hizo algo que él lo hubiera reprobado. Ella reconoce delante de David esto. Sin embargo, es capaz de decirle a David no solamente los defectos, sino que como tiene ese defecto, ella va a compensar la debilidad de su marido. Entonces es una actitud muy bonita porque ella es elogiada luego por sus acciones. Dice la verdad sobre él porque lo conocen todos. En un pequeño poblado se conocen todos. Pero ella luego lo que hace es salvarle de sus defectos. Entonces, esto es una actitud, por supuesto, cristiana, porque luego cuando conocemos lo que es Jesús... Si te parece, por darle también palabra a los demás, en base a este perfil de mujer... Que tenemos muchos más, ¿eh? Claro, pero como el tiempo es el que tenemos y hemos empezado muy tarde... Pero yo corro. Es que me acompaña a interrumpir mucho de atrás. ¿Vosotros queréis preguntar ahora o seguir? Digo, por darle un poquito. La pregunta de Beatriz, ¿no? Pero es que estamos nada más que en la primera. Vamos a darle un poquito. Es que está un poquito más larga, pero otra. Yo creo que, me parece que deberíamos de seguir un poquito. Bueno, el hecho es que esta mujer refleja una esposa ideal, que no se somete a la estupidez de su marido, ya lo he dicho. Fue una mujer inteligente y joven que ayudó a su marido. Y que busca siempre el bien mayor. Lo que pasa es que el bien mayor lo busca ella. Hoy día pediríamos que ese bien mayor fuera buscado conjuntamente.
que la mujer y el marido, la mujer y el hombre, pues buscaran el bien mayor conjuntamente, no solamente la mujer. Esa sería la diferencia entre Abigail y lo que hoy podríamos. Otra mujer fue Sara, voy a ver si lo pongo rápido. Sara fue la mujer de Abraham. Sara era también muy hermosa, se lo dice la Escritura, pero Dios le había prometido a Abraham que sería un gran pueblo y su mujer era estéril. ¿Qué pasa? Que según la costumbre de la época, Sara le dice a Abraham, bueno, Abraham se muere con 175 años y Sara se muere con 125, con lo cual le tienen tiempo de hablar, que no... Y entonces, pues, era costumbre de la época que cuando una mujer era estéril, pues ella le dice a Abraham, yo te puedo ofrecer a mi sierva, Agar, y por lo menos tienes un hijo de Agar. Y efectivamente, Agar tuvo un hijo que le pusieron Ismael, que luego es la figura de todos los musulmanes, los árabes. El maometismo sí tiene como figura a Ismael. Bueno, pues Dios por fin, Sara dio a luz a Isaac. Y mientras tanto, hizo lo que la sierva había hecho con ella, que era reírse de ella, reírse de su esterilidad. Ahí hubo un gesto un poquito feo. Pero incluso cuando tuvo a Isaac, también se seguía metiendo con Agar. Entonces Abraham, para cortar la historia, le dice, Agar, tú vete al desierto con Ismael. Y se lo pasaron muy mal y hubo mucha tensión en la familia, sobre todo no fue fácil. Pero al final, cuando Sara con 90 años ya tiene a Isaac, pues ya todo se centra en cómo vamos a seguir la historia de Isaac, ¿no? Entonces Sara es ejemplo de una fe inquebrantable, de la paciencia, de la perseverancia y de la esperanza en Dios. Apoyó a Abraham en el camino de fe que él tenía prometido y enfrentaron juntos desafío e incertidumbre. Confió en la realidad del plan de Dios y creyó que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Rebeca es otra figura muy bonita. Rebeca es la mujer de Isaac y bueno, tiene una historia muy bonita de cómo Abraham, que ve que su hijo tiene 40 años y que no le encuentra una esposa adecuada, porque no se casan por amor. Luego les viene el amor, pero en principio es lo que convenga, por pueblo, por creencia, por historia, por cultura. Y entonces Abraham ve que tiene 40 años, para ellos 40 años no es nada, porque luego duran tanto, pero bueno, tiene 40 años y Isaac no tiene mujer. Y entonces le dice a su siervo Eleazar que se vaya muy abajo, donde hay también familiares suyos, de tribus de Israel, a ver si encuentra. Y que entonces Eleazar reza por el camino, que esa es otra cosa, que se encomiendan a Dios. A ver dónde encuentro yo una mujer de la que me dicen que la busque y que me deje una señal. ¿Cómo la encuentro si tú no me das una señal? Bueno, pues él llega a un lugar, Mesopotamia, de toda Mesopotamia, que es muy grande, pues a un lugar concreto donde había un pozo. Y él se quiere acercar a beber y a 10 camellos que iban con él. Y mira por dónde, en el pozo, está Rebeca. Y antes de que él le pida agua, le dice, toma agua, le ofrece agua. Y luego se pone a darle de beber a los 10 camellos. Que eso era, por lo visto, una tarea inmensa, porque los camellos venían sedientos y cada uno bebe muy despacio y mucho, con lo cual, y entonces dice Eleazar, esta es la señal, esta mujer es la que me conviene. Habla con la familia, se ve que tiene entronque con Abraham, y Rebeca se la lleva y se casa luego con Isaac. Y entonces, pues, tienen a 2 hijos, Esaú y Jacob. Luego sabéis la historia del plato de lentejas, ¿no? Ella no era muy partidaria de Esaú, pero sí era partidaria de Jacob. Ahí hay una historia de un engaño para que el padre le dé la bendición, no al de la primogenitura, que le correspondía a Esaú, sino que se lo da a Jacob. Y Jacob, pues, tercer paso de la historia de la salvación. Jacob, no, porque es que lo he cambiado es que Rebeca y luego, bueno, la cuestión es que de los hijos que tiene Esaú y Jacob, pues dan lugar a 2 razones, pero es que los salto ahora porque hoy esa es Rebeca, la encuentran, y paso a Débora. Débora es también una mujer de este momento, pero en un momento también en que Israel está en un peligro enorme porque el rey de Canaán, que es bruto, cruento y violentísimo, el rey de Canaán pues quiere liquidar a Israel porque es un contrincante muy potente y entonces lo quiere liquidar. Débora era profetisa
y jueza, de tal manera que impartía justicia debajo de un árbol, que le decían el árbol de Débora, y ahí la gente que quería justicia iba como el que va a un despacho de abogado. Pues ella iba a debajo del árbol donde Débora se ponía todos los días a impartir justicia. Para que veáis el perfil de mujer. Jueza y profetisa. Era una mujer joven, estaba casada, pero vio que sus paiselos iban a comer los cananeos. Y entonces va a Barak, el jefe del ejército en ese momento, y le dice, pues Barak, guarda que vete a buscar 10.000 hombres y vamos a ver cómo lo hacemos frente a... Dice, yo no tengo valor, yo me muero de susto. Como tú no vengas conmigo, yo no levanto, ni reúno a los hombres, ni me voy a pelear con el rey de Canaán. Pues así hizo. Débora se fue, no sé si vosotros habéis visto en algunas pinturas que aparece vestida de ejército, como si fuera militar. Y entonces Débora se va con él, se va con Barak, y dice, nos vamos a poner en tal sitio. O sea, ella distribuye las estrategias. Y mientras tanto Barak se echa monte abajo en un momento determinado y los matan a todos, los cananeos. Eso intenta más rápido porque si no. Por favor. Débora, una mujer valiente, una mujer que salva al pueblo y una mujer que es lista porque es la que distribuye. Unida a Débora está Jael, porque Jael es la que luego, más tarde, mata al comandante Sisara, que era más malo todavía que el rey. Y lo mata pegándole un palo en la cabeza porque se lo encuentra dormido. Le ofrece su casa para que se descanse, mientras que está descansando lo mata. Por lo tanto, es complementaria de lo que ha hecho Débora en cuanto a la salvación de Israel. Bueno, Esther. Esther es una historia muy bonita para que la leáis directamente en la Biblia, ¿eh? Esther es una mujer israelita, pero que se queda sin padre y es su tío el que la orienta. Y es curioso porque el tío la anima, bueno, es israelita, pero está en territorio extranjero, está fuera de Israel. Están allí unos cuantos israelitas, pero no están dentro de un pueblo de Israel, están metidos dentro de Persia, que eso es lo que llega a ser Esther. Esther llega a ser reina de Persia. Entonces, Mardoqueo, que es su tío, el que la ha apoyado, le dice, oye, mira, vete a la plaza del pueblo, que han dicho que vayan mujeres porque el rey se tiene que casar. Se tiene que casar y entonces vamos a hacer, como diríamos, un desfile del premio de belleza. Van allí, el Mardoqueo le dice, tú vete. Se va y entonces la eligen el rey elige a Esther por su belleza como esposa. Se convierte en reina de Persia. Entonces, por ahí salva tanto a Mardoqueo como a todos los israelitas, porque ella se entera que van a armarse, todo el pueblo de Persia se va a armar para matar a todos los judíos. Entonces, ella se entera, y es muy bonito porque aquí lo cuenta, se pone a rezar, convocó ayuno para presentarse al rey, necesitaba la fuerza de la oración, la fuerza del ayuno, y se llevó con ella algunos siervos, y entonces le dijo al rey, pasa esto. Y el rey dice, únete a Mardoqueo y establece un bando para que le presentéis batalla a los persas y que nos maten. Y eso fue lo que consiguió. Consiguió que no mataran a los israelitas, que se salvaran y que los persas los dejaran en su territorio. El libro pretende exhortar al pueblo de Dios viviendo en la obediencia y valentía y confiando en la providencia que lleva a cabo un propósito, incluso cuando gobiernan los malvados. ¿Cogerá algo de agua? La sulamita, gracias. La sulamita es la protagonista del Cantar de los Cantares, que habéis visto que es un libro donde se explaya, digamos, el amor esponsalicio, pero no aparece con el nombre, no se sabe cómo aparece la sulamita. Entonces, ella, una cosa muy importante es que es un modelo de madurez, de pureza moral y de fortaleza de carácter. Y ella pensó con la cabeza y no se dejó llevar por los sentimientos. Entonces es protagonista, y aparece en el Cantar de los Cantares, y fue esposa de Salomón, su primero y más bello amor. Tuvo más, pero bueno. Vamos a ver. Sí, porque Salomón y David fueron así. En Ruth. Lo voy a saltar porque si no,
Aún no lo voy a saltar, voy a deciros. Ruth terminó siendo la bisabuela de David. O sea que aunque hemos llegado a David, luego hay otras mujeres atrás que también, porque no lo he puesto por fecha. Pero es una historia muy bonita que la cuenta la Biblia y la leemos además en las misas de diario. Hay un año que leemos la historia de Ruth bastante condensada y es muy bonita. Bueno, Ruth es una mujer moabita, se encuentra viuda, se encuentra con la suegra también viuda, que huyen de Belén porque hay un hambre terrible. Entonces se van al país de Moab, con lo cual sus hijos se casan con moabitas. Pero se muere el marido, se mueren los hijos, se encuentra ella viuda y los hijos y las nueras viudas también. Entonces, ¿qué hacen? Pues que Noemí le dice, iros y casaros con vuestro país de Moab, casaros con otro marido. Y le dice, una de ellas le dice, yo me voy. Y Ruth le dice, yo no me voy, ni te dejo sola. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y hace un gesto muy bonito. Se va con ella a Belén, pero en Belén pasan hambre las dos como locas. Entonces le dice, mira, es costumbre, Ruth, de que te vayas detrás de los segadores a cualquier campo y las espigas que se le vayan cayendo tú las coges. Y con eso pues tenéis por lo menos para comer. Y Ruth le hace caso a la suegra y se va a un campo. A un campo, ya no sabe ni a dónde va, pero mira, era por donde un campo de Booz. Booz era pariente muy cercano de Elimelech, el marido. Con lo cual, bueno, al final se entera quién es, pregunta quién es, al final le entrega un mazo grande de espigas y además va a ver a Noemí y le da también alimento. El final es que se enamoran, se casan, hay por medio historias, pero no vamos a ella. Y entonces, pues tienen un hijo que es Obed. Obed es el padre de Jesé y Jesé es el padre de David, que en la genealogía aparecen así. Está también la Sunamita. La Sunamita también es una figura que no tiene nombre, sino que tiene un nombre geográfico. Ella es de Sunán o de Sunén. Y entonces esta mujer conoce con su marido al profeta Eliseo. El profeta Eliseo vive mucho tiempo y es además un profeta muy entregado a su tarea de profecía y de acercamiento a Dios. Y entonces ellos dos, el matrimonio, conoce a Elías. ¿Quién es este? Van a verlo, lo oyen y entonces lo invitan a su casa a que coma todos los días. Lo invitan a comer y más tarde le dice, te hemos hecho una habitación en nuestra casa. Cada vez que pases por Sunem puedes dormir allí. Eso será tu... Entonces, cuando se siente tan acogido, pues tenía mucha confianza con este matrimonio. Y le dice ella, yo no tengo hijos y mi marido es muy mayor. Y entonces Eliseo le pide a Dios y tienen un hijo. Y el hijo, al poco, que está, o sea, él viene a través de la intercesión de Eliseo, le viene el hijo. Pero el hijo se le muere a los pocos años, porque yo creo que se moría mucho. Se morían mucho porque no había antibióticos, no había nada, los niños se ponían malos y el que era fuerte, pero si no había una selección natural. Entonces ella corriendo va a Eliseo y le dice que se me ha muerto el hijo. Y Eliseo va corriendo y resucita al hijo. Resucita al hijo y por lo tanto, pues... Eso yo sé, yo voy a durar mucho tampoco. ¿Ahora tampoco? Tampoco. Pero bueno. Bueno, aquí tenemos ahora ya a Marta y María, ¿vale? A María le he puesto que era hospitalaria y muy dedicada principalmente a la acogida, pero sobre todo a la figura de Jesús. María se pone a los pies de Jesús a oírlo. Y Marta aparece como amable y cariñosa, a pesar de que ella se dedica al sostenimiento de la casa, pero en realidad Marta es la que saca adelante la comida de aquel día. Marta y María. Y por último os presento a dos mujeres que son Sifrá y Puá. No sé si alguna vez la habéis oído. Son egipcias y son parteras, comadronas, lo que llamamos hoy comadronas. Y entonces estas dos, los hebreos se reproducían, que llegaban a ser ya un pueblo, y los faraones estaban temerosos de que ese pueblo se levantara un día. Entonces le dijo a las parteras, cuando vayáis a ayudar a dar a luz a las mujeres hebreas, matarle a los varones. Sacan al niño, lo matan y dice, el niño ha nacido muerto. Pero estas mujeres eran temerosas de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que eran temerosas de Dios. Lo cuenta el Éxodo. Y estas mujeres dicen no a la muerte y sí a la vida. Y entonces, pues, le dijeron que los mataran. Ellas dijeron, no podemos matarlos, porque las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando nos llaman para que la atendamos, ya ha nacido el niño. Con lo cual, el niño ya ha nacido, no lo podemos matar. Es como argumentos sutiles que muchas veces tenemos que buscar
para hacer lo que creemos, por ejemplo, no a la muerte, sí a la vida, es muy actual. Pero bueno, hay casos, yo no me meto en juicios ahora mismo ni civiles ni religiosos. Solamente que estas mujeres, al aceptar la vida y tenerla como algo muy importante a cubrir, pues eran mujeres temerosas de Dios, por eso terminan no haciendo caso al faraón y salvando la vida, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es, ya esto es una reflexión final, que no ya se puede hacer el comentario, ya no, que sencillamente, sin importar cómo seamos o cómo nos veamos como mujeres, Dios Padre nos hizo únicas y mejorables, como a todos. ¿Pero cómo? Porque seamos mujeres conforme al corazón de Dios de verdad, ¿no? Con fe viva y oración, que son las que conectan con Jesús, el Señor, que nos conectan con Jesús, el Señor, que nuestra vida esté en armonía con el Señor, lo que es importante para Él es importante también para ti, valorando el respeto por lo que dan y reciben de todos los que la rodean. Al respetar a una persona la honras y el hecho es que puedes ver la luz de Dios en su interior y creemos que Jesús es el Señor y lo confesamos como Salvador. Esto nos vale para todos, no solamente para las mujeres. Pero bueno, como estamos hablando de mujeres conforme al corazón de Dios, pues el varón que quiera ser conforme al corazón de Dios, que se agarra a la fórmula, porque no hay otra. Ya está. Muchas gracias, Natalia. Bueno, yo había creado una batería de preguntas, pero creo que me las voy a saltar. Entonces, visto lo presente, yo te dejo las preguntas y si tú crees conveniente, en cualquier otra formación la usas, pero sí que me gustaría que como parte de la Iglesia de hoy, con vuestra experiencia, que creo que es muy enriquecedora, contéis qué es lo que vosotros habéis visto en la mujer desde el plano personal y desde tu vivencia en el Amazonas, que nos dé unas pinceladas de ese papel de la mujer y si podemos nosotros, nuestra iglesia de hoy aquí en España o más concretamente en Sevilla, podemos hacer uso de ello, basándose en vuestra experiencia. Los colmos que un hombre se ponga por delante. Esta charla, Bueno, primero gracias porque son las 10:30 y continuáis aquí. A mí me ha gustado mucho lo que ha comentado Natalia porque creo que los adjetivos que ha usado los tenemos que aplicar a nosotras, a las mujeres, de ser valientes, de ser personas orantes, de darse cuenta de lo que pasa alrededor. Y un poco me quedo con eso, ¿no? Que yo que estoy en pastoral del trabajo, pues hay tantas situaciones de injusticia a nuestro alrededor que, igual que estas mujeres, ha dicho ella, se fijaban en cuál era la realidad de su momento histórico, pues seamos capaces primero de estar conectados con el Señor y de darnos cuenta de todo lo que tenemos alrededor. Que hay mucha gente pasándolo bastante mal, sobre todo en las profesiones que están más feminizadas, pues ayuda a domicilio, limpieza, la cantidad de cocineras. El otro día iba yo con mi marido para celebrar nuestro aniversario de boda y estaban todos los bares del centro llenos, no encontrábamos sitio. Queríamos probar unas croquetas de un sitio en concreto, estaba todo petado, pero nunca habíamos ido, total, todo lleno. Y decíamos, bueno, el informe FOESA de Cáritas que habla de la pobreza, aquí no está la gente del informe FOESA, está la gente que tiene dinero, que tiene una situación más desahogada. Y le dije, no, aquí también está lo del informe FOESA, están dentro de la cocina, detrás de la barra, vendiendo los tickets, a lo mejor 14 horas de pie, a lo mejor en negro, a lo mejor con muchas situaciones, también están aquí. Lo que pasa es que no los vemos, ¿no? Son un poco invisibles. Yo, que soy valoradora de la dependencia, voy a muchas casas donde hay internas que son de Perú, que son de Guatemala, que son de Venezuela, que son de Nicaragua, que han venido huyendo con muchísimas dificultades en el camino. Y ahora esas mujeres pues son las que cuidan a nuestras personas mayores, son las que están en las casas. Están con nosotros toda la gente del informe FOESA, pero que no las vemos. Están como por detrás. No sé si habéis visto la película de Parásitos. Bueno, una película que es muy interesante y se ve como detrás de una realidad hay otra, y hay otra, y hay otra. Lo que pasa es que solamente vemos lo que nosotros tenemos cercano, ¿no? Que si somos profesionales, somos trabajadores sociales, maestros, no sé qué profesiones tenéis vosotros, abogados o, no sé, arquitectos, médicos, periodistas, pues vemos mucho lo que hay a nuestro alrededor, vemos una parte de la injusticia también de nuestros propios empleos y trabajos, pero por debajo de eso hay otra gente y por debajo de eso más gente
como la canción de Pedro Guerra, de Debajo del puente del río hay un mundo de gente, ¿no? En mi barrio, por ejemplo, yo vivo por la Macarena, todos los días cuando me acuesto sé que debajo de los soportales de donde yo duermo, con un montón de edredón y un colchón así de grande, hay gente que está durmiendo en un colchón que ha encontrado en la basura o en un cartón que se encuentra que lo ponen en el suelo y se tapa. Eso lo veo yo a diario. Y cuando veo eso, igual que veo un Cristo a lo mejor y yo me presigno, yo cuando veo eso también me presigno porque ahí también está el Señor, ¿no? De una forma muy presente. Entonces, bueno, yo solamente deciros eso, que seamos mujeres valientes, mujeres orantes, mujeres capaces de ver la realidad, de luchar contra la injusticia que tengamos cerca y que ese es un poco el mensaje que yo quería transmitiros o que yo estoy también intentando vivir, aunque tampoco yo es que pueda decir que yo estoy intentando vivir todo esto, ¿no? Y sobre todo también otra idea que traía es que hombres y mujeres tenemos los mismos sufrimientos. Porque mira, mi hermana se ha muerto hace poco, muy joven, 55 años, y yo decía, ante el dolor de la muerte todos somos iguales, los hombres y las mujeres vamos a sufrir estas pérdidas, igual que la enfermedad, igual que un despido, igual que tantos problemas que sufrimos iguales los hombres y las mujeres de nuestra sociedad, nuestra época, aquí en 2025. Pero las mujeres tenemos hándicaps, lo que pasa es que a lo mejor no se ven tan fáciles. Incluso aquí, incluso en un mundo desarrollado donde podemos desenvolvernos en profesiones normales, hay muchas cosas en las que no podemos estar en igualdad por un montón de situaciones que somos cuidadoras, que tenemos unos roles, que tenemos unos planteamientos. Y la pena también en la iglesia es que no podamos a lo mejor asumir más responsabilidades. Entonces, antes hablábamos en petit comité que muchas veces en las juntas de gobierno y como hermanas mayores o como priostes o lo que haga falta, muchas mujeres no pueden a lo mejor asumir esas responsabilidades porque tienen otras cargas laborales, familiares, situaciones, y también a lo mejor porque a veces no nos atrevemos o no somos tan, no sé, valientes como las mujeres del Antiguo Testamento que ha ido nombrando ella. Son Entonces, pocas las nombradas, de luego, sí. Incluso ha sido a raíz del Papa Francisco, ¿no? Cuando se han ido nombrando. Sí, ha habido muchos nombramientos, de mujeres, pero falta muchísimo camino por recorrer. En la curia aquí en Sevilla somos solo 3 mujeres delegadas, una que lleva la causa de los santos, que se llama María del Monte, y otra que está en la delegación de Pastoral de Familia, y yo que soy la delegada diocesana de Pastoral del Trabajo, somos 3, y hay muchos más delegados, y también hay algunos laicos, pero la mayoría sacerdotes. Y bueno, todo eso hay que irlo equilibrando porque nuestra sociedad es diferente y poco a poco se irá equilibrando. Yo ya creo que esos son un poco los mensajes fundamentales que yo querría haber planteado un poco. Gracias, me compensó. Bueno, yo por mi parte alabar el gusto a esta hermandad de que optéis por una formación en esta línea. Creo que la Iglesia está cambiando, porque el mundo está cambiando, básicamente porque forma parte del mundo. Y en ese cambio sociológico que estamos viendo, Sevilla está mutando también. En esa mutación las hermandades tienen que resituarse y tienen que encontrar su propio lugar. Abandonando la batalla de quién es más rancio o quién es más populista, creo que encontrar su propia definición y su propio estatus y su propio sentido dentro de la Iglesia y dentro del mundo de lo que es la vivencia de la Semana Santa. Me parece maravilloso que optéis por esta línea, así que yo por ahí solo puedo felicitar por esta línea. Creo además que alguien tiene que tener una voz. Y donde no hay, pues a lo mejor es una voz que os puede servir mucho a vosotros, internamente y externamente. Creo que además vuestros titulares es que dicen muchísimo de esto. Con lo cual estáis haciendo algo que va acorde a lo que debería de ser. Si las hermandades empezaron en su momento como siendo espacios de reivindicación de determinados colectivos por profesiones, pues ¿por qué no? Hoy tener esta voz, ¿no? Creo que eso da un lugar propio. Y en una sociedad en la que cada vez se difuminan más las líneas que definen a unos y otros, y en el mundo de las hermandades esto también, que vosotros tengáis un espacio y lo podáis defender y lo podáis definir, chapó.
pero hay que hacerlo. Hacerlo significa descubrir algo que yo descubrí hace mucho tiempo, y es que la pobreza tiene rostro de mujer, y eso me marcó muchísimo. De mujer se nos puede llenar la boca, como de tantas cosas, de pobre se nos puede llenar la boca. En la iglesia existe, el Papa León retoma el texto de Francisco y vuelve a hablar otra vez de esta realidad, ¿no? Sangrante. Que no solamente haya pobres, sino que dentro de los pobres hay otros pobres, ¿no? Las ciudades invisibles que están dentro de la propia Sevilla y que no vemos. Creo que ese tipo de personas, ese tipo de realidad, ese tipo de mujeres necesitan a alguien que hable por ellas y que cuente una voz. El que lo haga triunfa. Triunfa. Pero es verdad que no, como no lo vemos, no vemos muchas veces el sentido de esta afirmación. Porque como no es visible, como no tiene protagonismo, pues hablar de lo que no tiene protagonismo, no es visible, pues parece que es perder el tiempo. Y que más merece la pena hablar de lo que es visible y tal. En la cultura de Internet y del trending topic, pues esto no es trending topic. Hasta que lo sea. Y el día que lo sea, el que esté ahí será el que habrá triunfado. Y el que no esté, pues se lo ha oído de la foto. Mi realidad del Amazonas es una realidad sangrante con respecto al primer mundo. Porque ves cómo en lo peor del mundo sufren las consecuencias de este primer mundo. Nuestras decisiones afectan a todo el mundo de un modo global y de un modo excesivamente claro. Me dedico a tráfico humano, soy párroco, pero me dedico de corazón a tráfico humano, trata de personas. El tema de la adopción ilegal, el tema del tráfico de órganos, el tema de la esclavitud sexual, el tema de la esclavitud laboral, el tema es que se nos van las causas. En el mundo están pasando tantísimas cosas y nosotros, pues en una tibieza muy conformada en que las cosas nos van bien. Pero seguimos siendo el sur de España y el África de Europa. Aunque no nos demos cuenta, para mucha parte de Europa nosotros no somos valor. Creo que si nosotros despertamos y levantamos una voz en nombre de todas esas personas que tienen una voz y que nos lo dicen, pues me parece que nadie mejor que nosotros para hacerlo. Creo que además el espíritu en el que nos estamos moviendo, es que esto lo estoy viendo todos los días. El tema de las camas calientes. Personas que alquilan no una habitación, no viven en una habitación, viven en una habitación por horas. Esto está pasando en Sevilla. Y está pasando en Sevilla más de lo que queremos llegar a reconocer o ver. Pues porque es una ciudad invisible a la que le damos la espalda. Y yo tengo que decir, y que se grabe bien grabado, que el que está alquilando esa cama, el que está alquilando esa habitación, va a misa. Va a misa. Y le da igual. Y él solo ve números y personas. Decir esto es impopular, claro que sí. Bueno, no pasa nada, yo tengo sitio de sobra para irme de párroco a Brasil, no tengo ningún problema. Pero forma parte de la verdad. Y es tan preocupante que nosotros no podamos hablar de esto, expresar esto, denunciar esto y tal, porque esa persona es tan digna como yo. El crecimiento en España del movimiento evangélico y en Sevilla de lo evangélico es tremendo. Está creciendo en Sevilla esta realidad brutalmente. Normal. ¿Cómo vas a ir tú a la misma misa en la que se sienta el que te ha alquilado la habitación? El que te ha alquilado la cama. Es que es inconcebible. Obviamente te buscas a otro sitio. Porque si esa es la fe que representa, yo no la quiero. Y esto es tan sangrante como que lo estamos viendo en los barrios. Y estamos preocupados de mantener estructuras que son buenas y válidas y están muy bien, pero estamos viendo cómo hay otra parte de Sevilla que está mutando y que se nos está escapando, como los dedos de la mano. Ya es difícil vivir en el centro porque lo hemos dedicado al turismo. Vivimos fuera. Y ese vivir fuera hace que pues no podamos establecer raíces, enlaces, no podamos ser hermanos. Y esto inevitablemente está muy bien, muy bonito, me parece maravilloso. Yo soy hermano de un montón de hermanos y soy hijo del centro, a todos los niveles. Pero se nos va a caer esto. Y si no lo vemos, porque no queremos mirar. Creo que hay que ser valiente, estoy de acuerdo. Hay que ser valiente para preocuparse por estas cosas. Pero preocuparse por el futuro de nuestra iglesia y de lo que dejamos a los que vienen. Estamos demasiado muchas veces preocupados en mantener y sostener un sistema por 3 y 4 años que nos duren.
pero ¿qué les dejamos a los que vienen detrás? Eso sí me importa a mí. Creo que eso es muy maternal. Eso es muy de madre. Eso es muy de mujer. Eso me lo ha enseñado a mí la pobreza femenina. Que no solamente está preocupada por salir del paso, sino está preocupada en qué deja después. Pues si estuvieras preocupada solo por seguir el paso, los habría abandonado como lo abandonó el hombre. Ellas se quedan allí porque sienten una responsabilidad. Que nosotros no consigamos quedarnos ahí y no consigamos una estabilidad. Yo, no sé, si tengo que acabar con una pregunta, os preguntaría ¿por qué se va la gente después de la Junta de Gobierno? Es una señal inequívoca de que algo estamos haciendo mal. Si después de haberte comprometido con alma, vida y corazón a lo que es tan importante en tu vida, ¿por qué en cuanto acabas desaparecen todos? O prácticamente todos, el que no, es porque espera salir la siguiente. Es una señal de que verdaderamente estamos en el corto plazo y quemamos las naves. Y creo que un espíritu maternal como iglesia tiene que nacer. Y desde ahí nacerá un espíritu maternal que vigila a las mujeres, que son las más indefensas muchas veces. Y así tendrá una voz fuerte. Al final, Santa Marta tiene una voz tremendísima, muy actual, pero hay que coger el toro por los cuernos. Más o menos. Yo hablo poco de Amazonas, pero meo. Bueno, yo también quería decir otra pequeña cosa que se me ha olvidado antes, que no sé si conocéis, ya que estamos en un momento de formación, que hay un movimiento de mujeres que se llama La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, y ahí están bastantes diócesis, y son mujeres teólogas, mujeres religiosas, mujeres feministas que están intentando hacer cambios al interior de nuestra Iglesia Católica para que cada vez haya más mujeres que puedan ir asumiendo otro tipo de situaciones, de responsabilidades, incluso de ministerio, pues el diaconado femenino, incluso el sacerdocio. Y también hay muchas teólogas feministas que a lo mejor no están tan reconocidas, no se ven tanto en las facultades de teología, y esta gente, vamos, yo participo con ella. Un movimiento que merece mucho la pena porque lo único que buscan es visibilizar pues esta otra manera de integrarnos dentro de la Iglesia Católica con una cierta normalidad como lo que hay en la sociedad civil, que hay directores de cole y directoras, que hay todo tipo de profesiones con cada vez más presencia de las dos, femenina y masculina. Y bueno, la verdad es que quería que lo conocierais por si no os sonaba o si lo veis por algún lado, que os suene que yo os lo he comentado para que también lo tengáis en cuenta. Bueno, pues yo creo que, dada la hora que es, si alguno de vosotros queréis preguntarle algo a Natalia, Carlos o Yolanda. Han sido 3 enfoques completamente diferentes, muy enriquecedores, desde tener el conocimiento de la historia de las grandes mujeres que ha habido al paso de Yolanda y de Carlos. Si alguien quiere preguntar o aportar algo como reflexión, si nos damos por concluida esta primera sesión de formación. Bueno, muchas gracias por haber venido hasta ahora y haberos perdido el partido y haber estado... Muchas gracias, evidentemente, a vosotros por habernos dado esta charla tan interesante, y queremos también que tengáis un recuerdo de este día. A ver si... Ayudaré. Pues el primero que ha salido, fíjate, porque hablamos de las mujeres, el primero que ha salido, ¿no? Pero porque los últimos serán los primeros. Es bíblico, no por otra cosa. Lo teníamos preparado. Muchísimas gracias. Que la Santa te acompañe siempre. Muchas gracias. Si quieres la bolsa para poder llevarte. Perfecto. Siempre. Un saludo a nosotros. Un saludo a nosotros. Natalia, Mucho tiempo. muchas gracias. Hoy qué bonito. Pues me canso con todo lo que he dicho de la clase de la mujer. Para la próxima... Tenemos una comisión. Yolanda. Muchas gracias. Ay, qué bonita. Muchas gracias.
Mi hija se llama Marta, mi hija mayor se llama Y a mí, me encanta. Y elegí ese Qué buen nombre. gusto, qué buen gusto. Sí, elegí ese nombre por eso. Y vea. Ay, qué bien, ya está tocado también. Gracias. Si Fanny te pide con el padre para una fotito. Sí, 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 sí. Y si rezamos una Ave María, acordamos, ¿no? Tengo que justificar que soy cura, ¿no?